El sol del atardecer moría sobre el horizonte occidental, desangrándose en una sinfonía de colores violentos y hermosos que teñían el cielo de violeta profundo, naranja quemado y rojo sangre. En este rincón olvidado del territorio fronterizo, lejos de los mapas de los hombres civilizados y de la crueldad de los pueblos mineros, fluía un río. No era un torrente furioso, sino una vena de agua cristalina y pura que serpenteaba entre piedras de caliza blanca, pulidas por siglos de caricias líquidas. El agua era tan clara que se podía contar cada guijarro en el fondo, y su superficie actuaba como un espejo perfecto, reflejando la majestuosidad tranquila de los sauces llorones que inclinaban sus ramas hacia la corriente como si bebieran de ella. Era un santuario de pureza elemental, un lugar donde el mundo parecía recién nacido, virgen y sin pecado. Sin embargo, la figura humana que tropezó fuera de la línea de árboles y cayó de rodillas en la orilla de grava, rompía esa armonía con una disonancia brutal. Sara, a sus 21 años, parecía una aparición surgida de una pesadilla. Hacía apenas unas horas que Lawson, el guerrero apache que ahora la vigilaba desde la sombra de un álamo, la había sacado del infierno. Había pasado un mes entero en el campamento de El Chacal, un mes que había durado un siglo en la cronología de su alma. Aunque las cadenas físicas habían sido cortadas y los bandidos habían quedado atrás en una nube de polvo y confusión, Sara seguía prisionera. Su vestido, una prenda de algodón que alguna vez fue amarilla como los campos de trigo de su hogar, ahora era un harapo grisáceo, rasgado en el hombro y en el dobladillo, manchado de barro seco, grasa de eje y sangre oscura que no era suya. O tal vez sí. Su cabello, antes su orgullo, era una maraña enredada de nudos y suciedad. Pero lo más aterrador no era su apariencia externa, sino su comportamiento. Sara miraba el agua, pero no veía la belleza. Veía un medio para borrar. Sus ojos estaban muy abiertos, inyectados en sangre por el llanto y la falta de sueño, moviéndose frenéticamente de un lado a otro. Su respiración era un jadeo superficial y errático, el sonido de un animal atrapado que espera el golpe final. Se abrazaba a sí misma, clavando las uñas en sus propios brazos, rascando la piel con una obsesión compulsiva. Para Sara, su piel no era una barrera protectora, era una prisión que había sido violada. Sentía sobre ella el tacto fantasma de 100 manos sucias. Sentía el aliento rancio del chacal en su cuello, aunque él estaba a millas de distancia. Se sentía cubierta de una capa invisible de inmundicia, una suciedad moral y física que se había filtrado hasta sus huesos. Se sentía podrida por dentro. La vergüenza era un ácido que la corroía, diciéndole que ya no era una persona, sino un objeto usado y desechado, mercancía dañada que nunca podría volver a sentarse a la mesa de la gente decente. A unos metros de distancia, Lawson permanecía inmóvil. El guerrero apache de 32 años era una montaña de silencio y fuerza contenida. Su cuerpo estaba marcado por cicatrices de viejas batallas y sus músculos estaban tensos bajo su piel de cobre, listos para la violencia si los perseguidores aparecían. Pero en ese momento, su guerra era interna. Lawson miraba a Sara y su corazón se rompía con un sonido que solo los espíritus podían oír. Él no veía a una mujer sucia. Él veía a una superviviente sagrada. Veía a un espíritu de luz que había atravesado la oscuridad y había salido al otro lado, aunque ella todavía no lo supiera. Quería acercarse, quería envolverla en una manta y decirle que estaba a salvo, pero sabía, con la sabiduría de quien ha visto el trauma en los ojos de los caballos maltratados, que cualquier movimiento brusco la rompería. Ella temía el tacto masculino más que a la muerte misma. De repente, Sara soltó un grito ahogado, un sonido que partió el aire tranquilo del atardecer.
¡No sale! ¡No sale!, gimió, mirando sus manos. Veía manchas imaginarias en sus palmas, huellas negras que nadie más podía ver. Sin previo aviso, se lanzó hacia el río. No se quitó los zapatos rotos ni el vestido. Entró al agua helada con una desesperación ciega, tropezando con las piedras resbaladizas, cayendo de rodillas cuando el agua le llegó a la cintura. El choque térmico debería haberla detenido, pero ella no lo sintió. Comenzó a frotar sus brazos con una violencia aterradora. Tomó un puñado de arena gruesa del fondo del río y comenzó a restregar su propia piel, raspando con fuerza, tratando de arrancar la mancha. «¡Sucia! ¡Estoy sucia!», gritaba entre sollozos histéricos, su voz rebotando en las paredes del cañón. «¡Quítalo! ¡Quítalo de mí!». Se frotaba hasta que la piel de sus antebrazos pasó de roja a estar en carne viva. Pequeños hilos de sangre real comenzaron a mezclarse con el agua cristalina, fluyendo río abajo. Estaba intentando lavarse a sí misma hasta desaparecer, creyendo que la única forma de ser pura de nuevo era dejando de existir. Lawson no pudo aguantar más. Verla destruirse a sí misma era peor que cualquier tortura que sus enemigos pudieran infligirle. El guerrero se movió, entró al río. No corrió para no asustarla con el ruido de un ataque. Caminó con pasos firmes y pesados, ignorando el agua que empapaba sus polainas de cuero. Llegó hasta donde ella estaba arrodillada, temblando y mutilándose. Sara sintió la presencia a su espalda. Se congeló. El terror absoluto paralizó sus pulmones. Pensó que eran ellos. Pensó que el chacal había vuelto para terminar el trabajo. Se giró violentamente, cubriéndose la cara con las manos sangrantes, encogiéndose en una bola de miseria mojada. «¡No!», aulló ella. «¡No me toques! Me siento sucia. Te mancharé si me tocas. Soy asquerosa». Lawson se detuvo. El agua le llegaba a los muslos. Miró a la mujer destrozada frente a él. No dijo nada. No trató de agarrarla por los hombros ni de levantarla. En lugar de eso, hizo algo que ningún hombre de su tiempo, blanco o apache, haría por una mujer caída. Se arrodilló en el agua. Quedó a la altura de ella, pero no invadió su espacio vital. Bajó la cabeza en señal de respeto, no de sumisión, sino de reverencia ante el dolor ajeno. Sara, espiando entre sus dedos, vio al guerrero arrodillado. Vio que él no la miraba con lujuria, ni con lástima condescendiente, ni con el juicio frío de la sociedad. Lawson extendió sus manos grandes y callosas bajo el agua. Con una lentitud infinita, tomó el pie derecho de Sara. El pie estaba calzado en una bota vieja y rota, llena de barro. Lawson desató los cordones con cuidado, quitó el calzado ruinoso y lo dejó a un lado. Tomó el pie desnudo, frío y sucio de la chica entre sus manos calientes. Era la parte más humilde del cuerpo, la que tocaba el polvo, la que había caminado por el infierno. Lawson comenzó a lavar el pie de Sara. Usó el agua corriente para limpiar el barro de sus tobillos, la sangre seca de sus talones, la suciedad de sus uñas. Lo hizo con la delicadeza de quien limpia un objeto sagrado en un altar. Sara dejó de frotarse los brazos. Su respiración se detuvo. Miró hacia abajo, atónita. Sintió el tacto de él. No dolía, no pedía, no tomaba, solo daba limpieza. Entonces Lawson levantó la vista. Sus ojos negros se encontraron con los de ella, y Sara vio algo que la sacudió hasta el núcleo. Los ojos del guerrero, esos ojos que habían visto guerras y muertes sin parpadear, estaban llenos de lágrimas. Una lágrima solitaria se desbordó, trazando un camino brillante por su mejilla de cobre, antes de caer al río para mezclarse con el agua que lavaba los pies de ella. El dolor de Sara es tan profundo que cree que su propia piel es su enemiga. Es desgarrador ver cómo el trauma puede convencernos de que no valemos nada. Pero la respuesta de Lawson, ese nivel de compasión, es algo que rara vez se ve.
¿Alguna vez has sentido que necesitabas que alguien simplemente viera tu dolor sin juzgarlo? Si esta escena te está tocando el corazón y quieres ver cómo este acto de amor puro puede cambiar el destino de ambos, suscríbete ahora mismo al canal y dale un like a este video. Tu apoyo nos permite seguir contando historias de sanación profunda. Comenta abajo, ¿crees que el amor puede limpiar lo que la violencia ensució? Ahora escucha lo que el guerrero tiene que decir. Lozen apretó suavemente el pie de Sara, anclándola a la realidad, al aquí y a la ahora. El lodo se lava, dijo Lozen, su voz grave, quebrada, por la emoción, vibrando sobre el sonido del agua. La sangre se la lleva el río, continuó lavando, sus lágrimas cayendo libremente ahora, un bautismo silencioso de empatía. Tu piel es solo la corteza del árbol, Sara. Pueden rasguñar la corteza, pero no pueden tocar la madera del centro. Miró profundamente dentro de ella, atravesando las capas de vergüenza. Tu espíritu es luz, susurró con una convicción feroz. Nadie puede ensuciar la luz. La luz no se mancha. La luz solo brilla. Sara miró al hombre que lloraba por ella. Sintió el calor de sus manos en sus pies helados, y por primera vez en un mes, la voz en su cabeza que le gritaba sucia se calló, silenciada por la verdad simple y poderosa del Apache. Bajó las manos de su cara, dejó de rascarse y en medio del río comenzó a llorar, pero esta vez no era el llanto de la desesperación, sino el llanto de la liberación. El ritual en el río no terminó con palabras, sino con un silencio compartido que era más elocuente que cualquier discurso. Lozen terminó de lavar los pies de Sara, sus manos grandes moviéndose con una cadencia hipnótica, limpiando no solo el barro físico, sino trazando una línea invisible entre el pasado de ella y su presente. Cuando la última mancha de suciedad desapareció en la corriente, el guerrero no se levantó de inmediato. Permaneció arrodillado un momento más, con la cabeza inclinada, permitiendo que Sara se acostumbrara a la sensación de estar limpia, de ser tocada sin ser lastimada. Sara, temblando por el frío del agua y la descarga emocional, miraba sus propios pies pálidos bajo la superficie cristalina. Ya no parecían objetos extraños, parecían suyos de nuevo. La rabia autodestructiva se había disuelto, dejando en su lugar un agotamiento profundo, una fatiga de los huesos que le pesaba más que el plomo. Lozen se puso de pie, el agua goteando de sus polainas de cuero. Con movimientos suaves, para no romper el hechizo de calma frágil, se quitó su propia manta de lana gruesa que llevaba cruzada sobre el pecho. Se acercó a Sara. Ella se tensó instintivamente. El reflejo del trauma era rápido, pero no huyó. Lozen envolvió la manta alrededor de los hombros empapados de ella, cubriendo su vestido roto y su piel expuesta. El frío es bueno para despertar, dijo él en voz baja, pero el calor es necesario para vivir. Vamos a la orilla seca. La guió fuera del agua, no empujándola, sino caminando a su lado, ofreciéndole su presencia como un bastón en el que apoyarse si lo necesitaba. Se sentaron en una zona de arena fina, protegida por grandes rocas blancas que aún retenían el calor del sol moribundo. Allí, mientras el cielo se oscurecía hacia un azul índigo profundo, comenzó la verdadera batalla interna. Sara se abrazó las rodillas, envuelta en el olor a madera, salvia y sudor limpio que emanaba de la manta de Lozen. Miró al guerrero. Él estaba sentado a unos metros, vigilando el bosque, con su perfil recortado contra las primeras estrellas. Sara vio la tensión en la mandíbula de él, la forma en que su mano descansaba cerca de su cuchillo, los músculos de su cuello cordados como acero. Podrías haberlos matado a todos, susurró Sara, su voz rasposa. Cuando entraste al campamento, podrías haberlos matado, pero me sacaste a mí primero. Lozen giró la cabeza lentamente. Sus ojos brillaron en la penumbra.
La muerte es fácil, Sara. La vida es difícil. Si me hubiera quedado a pelear con mi rabia, tú seguirías allí. Mi guerra no era mi guerra era por ti. Sara bajó la mirada, avergonzada por la magnitud de esa devoción. ¿Por qué?, preguntó, una pregunta que la carcomía. Estoy rota, Losen. Me usaron. Soy como un plato que se ha caído al suelo y se ha pegado con los trozos equivocados. Nunca volveré a ser la misma. Losen tomó una pequeña piedra del suelo. Era una piedra de río, lisa, pero con una grieta profunda que la cruzaba. «Mira esta piedra», dijo él, mostrándosela. El río la golpeó. Se rompió de nuevo, pero ahora la grieta es parte de su historia, no el final de su existencia. Lanzó la piedra al agua con un plop suave. No estás rota, mujer, estás cambiada. Y lo que sobrevivió al fuego es más fuerte que lo que entró en él. El hierro se forja a golpes, no con caricias. Sara escuchó sus palabras, luchando por creerlas. Quería creer que era hierro, no vidrio. Pero el recuerdo de el chacal y sus hombres seguía vivo en su piel. Un fantasma que se negaba a ser exorcizado tan fácilmente. Se miró las manos, limpias ahora, pero que aún recordaban la sensación de impotencia. Mientras tanto, Losen luchaba con sus propios demonios. Cada vez que miraba los moretones en los brazos de Sara, la marca roja en su cuello, o el terror que cruzaba sus ojos cuando una hoja caía, una furia volcánica ascendía por su garganta. Quería volver. Quería rastrear a los 5 hombres que quedaban de la banda. Quería hacerles cosas que harían que los lobos se apartaran con miedo. Su honor de guerrero exigía sangre por la ofensa cometida contra una mujer bajo su protección, pero su deber de sanador lo mantenía anclado. Sabía que si la dejaba sola para ir a cazar, el miedo la devoraría. Ella necesitaba su calma más que su violencia. Tenía que tragar su veneno para que ella pudiera sanar, pero la paz del río era una ilusión temporal. El mundo exterior, feo y brutal, se estaba acercando. A 2 millas de distancia, río arriba, el sonido de ramas rompiéndose y voces ásperas perturbaba la noche. La patrulla de bandidos de El Chacal había encontrado el rastro. Eran 5 hombres sucios, borrachos de whisky barato y de ira humillada. El indio había entrado en su campamento, había robado su juguete y había desaparecido, dejándolos en ridículo. Para hombres como ellos, la pérdida de control era imperdonable. El líder de la patrulla, un hombre con dientes de oro y un rifle Winchester, se detuvo junto a un arbusto espinoso. Se agachó y tocó el suelo con la mano desnuda. «Huellas. Frescas», gruñó escupiendo tabaco negro al suelo. «Y huelo a mojado. Fueron al agua». Se levantó, sonriendo con malicia. «Creen que el río borra el rastro, pero el indio lleva peso. La chica lo retrasa». Los otros hombres rieron, cargando sus armas. «Cuando los encontremos», dijo uno, pasando la lengua por sus labios agrietados, «voy a enseñarle a esa perra que no se corre de su dueño, y al indio le arrancaré la piel a tiras». En el refugio de las rocas, Losen se puso rígido de repente. El viento había cambiado. Ya no traía el olor fresco del agua y los pinos, traía algo más. Un olor débil, casi imperceptible para un hombre blanco, pero claro como una alarma para un apache. El olor a sudor agrio, a tabaco barato y a intenciones asesinas. Los pájaros nocturnos, que habían estado cantando sus melodías territoriales, callaron abruptamente. El bosque contuvo el aliento. Sara, viendo el cambio en la postura de Losen, sintió que el frío regresaba a su estómago. «¿Qué pasa?», susurró, agarrando la manta con fuerza. «¿Losen?». El guerrero se giró hacia ella. Su rostro ya no tenía la suavidad del sanador que lavaba pies. Ahora era una máscara de piedra tallada para la guerra. Sus ojos escaneaban la oscuridad, calculando distancias, ángulos y sombras. «El silencio grita», dijo Losen muy bajo. «Han encontrado el río».
Se movió rápido, agachándose junto a ella. «Escúchame, Sara. La paz del agua ha terminado. Ahora viene la prueba del fuego». Sacó su cuchillo de la vaina, la hoja, brillando opacamente bajo la luz de la luna. «No dejaré que te toquen. Antes de que una mano te toque de nuevo, mi corazón dejará de latir. Pero necesito que seas fuerte. Necesito que recuerdes la luz». Sara miró el cuchillo. Miró la oscuridad del bosque que parecía cerrarse sobre ellos. El terror intentó paralizarla de nuevo, intentó decirle que se rindiera, que era inútil resistirse. Pero entonces miró sus pies limpios. Recordó las lágrimas del guerrero. Recordó que él le había dicho que su espíritu era luz. Y en esa oscuridad una chispa se encendió. No era valor todavía, era algo más primitivo, era la negativa a ser ensuciada de nuevo. «No voy a volver», dijo Sara, y aunque su voz temblaba, sus palabras eran sólidas. «Prefiero morir en este río limpia que volver a esa jaula sucia». Lozen asintió aprobando su resolución. «Nadie va a morir hoy, pequeña guerrera. Hoy los lobos aprenderán a temer al ciervo». Tomó un puñado de tierra y apagó el pequeño fuego que ni siquiera habían llegado a encender, sumiendo su posición en la oscuridad total, esperando a que los depredadores entraran en la trampa. La calma del río se hizo añicos no con un grito, sino con un disparo. El estallido de un rifle Winchester rasgó el silencio de la noche, enviando una bala que silbó a través de la oscuridad y golpeó la roca blanca junto a la cabeza de Lozen, enviando esquirlas de piedra afilada contra su mejilla. El olor a pólvora quemada reemplazó instantáneamente el aroma a pino y agua, marcando el inicio de la carnicería. «Ahí están», rugió una voz áspera desde la espesura. «Matad al indio, la chica es mía». Lozen no esperó. Empujó a Sara hacia el hueco estrecho entre dos grandes rocas de granito, un refugio natural que la protegía de las balas pero la dejaba ciega ante la batalla. «Quédate abajo», le ordenó, con una urgencia feroz. «No salgas hasta que haya silencio». Luego, el guerrero se convirtió en una tormenta. Se lanzó hacia la orilla abierta del río, no para huir, sino para atraer el fuego lejos de ella. 5 sombras emergieron de los árboles, corriendo hacia él, disparando y gritando. Eran hombres grandes, desesperados y violentos, impulsados por el alcohol y la humillación. La pelea fue brutal y primitiva. Lozen se movía con una fluidez letal que desafiaba su tamaño. Cuando el primer bandido llegó a él, intentando golpearlo con la culata de su rifle, Lozen se deslizó bajo la guardia, cortando los tendones de la pierna del hombre con su cuchillo. El bandido cayó al agua gritando. El segundo hombre disparó, pero Lozen ya no estaba allí. Había rodado sobre la arena mojada, levantándose para clavar su cuchillo en el hombro del atacante. Pero eran demasiados. Mientras Lozen luchaba contra 3 hombres en la orilla, intercambiando golpes que rompían huesos y esquivando cuchillos en el barro resbaladizo, una bala perdida, o tal vez apuntada con suerte, encontró su objetivo. El plomo caliente atravesó el músculo del hombro izquierdo de Lozen. El impacto lo hizo girar. El dolor cegador recorrió su brazo, haciéndole perder fuerza por un segundo crucial. Un bandido aprovechó la oportunidad y lo golpeó en la cabeza con una piedra, enviándolo de rodillas al agua. «¡Lo tengo!», gritó el bandido, levantando su machete para el golpe final. Lozen, medio aturdido, con la sangre cubriendo su visión, bloqueó el golpe con su propio cuchillo, sus músculos gritando por el esfuerzo de retener la hoja de acero que buscaba su cuello. Estaba inmovilizado, luchando por su vida en el agua teñida de rojo. Fue en ese momento de caos que el quinto hombre, el líder de la patrulla con dientes de oro, vio su oportunidad. Ignoró la pelea en la orilla. Sus ojos codiciosos vieron el movimiento de la manta gris detrás de las rocas. Sara, encogida en su escondite, escuchaba los sonidos de la muerte, los gruñidos, los golpes húmedos, los gritos de dolor.
De repente, una mano grande y sucia se cerró sobre su tobillo. Gritó cuando fue arrastrada violentamente fuera de su refugio. Su cuerpo golpeó la arena y las piedras pequeñas. El bandido la levantó por el cabello, esa misma maraña que ella había intentado lavar horas antes. La miró con una sonrisa grotesca, su aliento apestando a licor barato golpeando su cara. «¿Creías que podías irte, muñeca?», siseó el hombre, apretando su agarre hasta que las lágrimas brotaron de los ojos de Sara. «Eres nuestra, siempre serás nuestra. Te voy a llevar de vuelta y te voy a encadenar tan fuerte que...». El contacto físico fue el detonante. La mano sucia en su piel, el dolor en su cuero cabelludo, la voz posesiva. Todo conspiraba para enviarla de vuelta al pozo negro de la parálisis. Su mente quería desconectarse. Quería flotar lejos como lo había hecho tantas veces en el campamento para sobrevivir. Quería ser una muñeca de trapo inerte, pero entonces algo cambió. Sara miró más allá del hombro del bandido y vio a Lozen, vio al guerrero arrodillado en el río, sangrando, luchando contra 3 hombres para protegerla. Recordó el agua fresca en sus pies, recordó sus lágrimas, recordó su voz diciendo: «Tu espíritu es luz, nadie puede ensuciar la luz». Esa verdad chocó contra la mentira del bandido. «No», pensó Sara, y el pensamiento fue un trueno en su cerebro. «No soy tuya, no estoy sucia, soy luz». La parálisis se rompió. En su lugar nació una furia blanca y pura, la furia de quien ha sido empujado demasiado lejos. Sara dejó de llorar. Su mano derecha buscó en la arena y se cerraron alrededor de una piedra de río. Era una piedra blanca, lisa, dura y fría, una piedra limpia. Cuando el bandido se inclinó para burlarse de ella, Sara no retrocedió. Se lanzó hacia adelante, abrió la boca y clavó sus dientes con fuerza salvaje en la mano del hombre que la sujetaba por el pelo. Mordió hasta sentir el sabor metálico de la sangre enemiga. «¡Ah!», aulló el bandido, soltándola por el dolor sorpresivo. Sara cayó al suelo, pero se levantó al instante. No huyó. Se giró hacia él, con la piedra apretada en su mano, transformada de víctima en valquiria. «¡Yo soy mía!», gritó Sara, su voz desgarrándose en la garganta, una declaración de independencia que resonó más fuerte que los disparos. Con toda la fuerza de su cuerpo y de su alma recuperada, descargó la piedra contra la cara del bandido. El golpe fue brutal. La piedra impactó en la nariz y la boca del hombre, rompiendo dientes y hueso. El bandido cayó hacia atrás, aturdido y ciego por el dolor, tropezando con sus propios pies en la orilla del río. El grito de Sara y la caída de su líder distrajeron a los hombres que luchaban contra Lozen. Giraron la cabeza por un segundo, incrédulos de que la presa estuviera peleando. Ese segundo fue todo lo que Lozen necesitaba. El guerrero, alimentado por ver a Sara luchar, ignoró el dolor de su hombro destrozado. Con un rugido gutural, empujó al hombre que lo sujetaba, haciéndolo caer al agua profunda. Se levantó, chorreando agua y sangre, y lanzó su cuchillo con una precisión mortal hacia el bandido que intentaba levantarse para atacar a Sara de nuevo. El cuchillo voló por el aire y se hundió en el pecho del líder de los bandidos. El hombre cayó en la arena, inmóvil. Los 2 bandidos restantes, viendo a su líder muerto y enfrentándose a un guerrero apache enfurecido y a una mujer que los miraba con ojos de depredadora, perdieron la voluntad. El miedo al demonio y a la bruja pudo más que su codicia. «¡Vámonos!», gritó uno, corriendo hacia el bosque. El otro lo siguió, desapareciendo en la oscuridad, dejando atrás a sus muertos y su fracaso. El silencio regresó al río, pesado y denso, roto solo por la respiración agitada y rasposa de Sara y Lozen. Sara estaba de pie sobre el cuerpo de su opresor, con la piedra todavía en la mano, el pecho subiendo y bajando violentamente.
Estaba manchada de sangre de nuevo, pero esta vez era sangre de victoria. Miró a Lozen. El guerrero estaba en el agua, sujetándose el hombro herido. No la miraba con sorpresa, la miraba con un orgullo feroz y absoluto. Sara soltó la piedra. Cayó a la arena con un sonido sordo. «Lozen», susurró ella, las rodillas cediendo ahora que la adrenalina se desvanecía. Lozen salió del agua trabajosamente y caminó hacia ella. No la tocó de inmediato, se detuvo a un paso, dejándole el espacio para decidir. «Dijiste», jadeó Sara, mirando sus manos temblorosas, «que la luz no se mancha». «Y así es», respondió Lozen, cayendo de rodillas, agotado por la pérdida de sangre, pero manteniendo la mirada fija en ella. «Hoy brillaste tanto que quemaste la oscuridad». Sara miró al hombre herido a sus pies. La dinámica había cambiado para siempre. Ya no era la niña rota que necesitaba ser salvada. Era la mujer que había sobrevivido y que ahora tenía la fuerza para salvar. La corriente del río, implacable y eterna, hizo el trabajo final de limpieza. El cuerpo del líder de los bandidos, junto con el de otro de sus hombres, que había caído al agua durante la pelea, fueron arrastrados lentamente río abajo, girando entre las corrientes y las rocas, alejándose hacia la oscuridad, llevándose consigo la suciedad física y simbólica que habían traído a ese santuario natural. El agua, que minutos antes se había teñido de rojo, recuperó su claridad cristalina con una rapidez asombrosa, como si la naturaleza misma rechazara retener la memoria de la violencia. El silencio volvió a descender sobre el cañón, pero ya no era un silencio tenso. Era el silencio exhausto y sagrado de quien ha sobrevivido al apocalipsis. Lozen estaba sentado en la arena húmeda, con la espalda apoyada contra una roca blanca. Su respiración era pesada y su piel de cobre estaba pálida bajo la luz de la luna. La herida de bala en su hombro izquierdo sangraba profusamente, empapando su pecho y su brazo, una mancha oscura y brillante que contrastaba con la pureza del entorno. El guerrero, que había sido una montaña de fuerza para Sara, ahora parecía vulnerable, humano, mortal. Sara estaba de pie a unos metros, mirando sus propias manos. Estaban manchadas con la sangre del hombre al que había golpeado. Hace unas horas, esa visión la habría enviado a un ataque de histeria, a frotarse la piel hasta sangrar para quitarse la mancha. Pero esta vez, Sara no gritó, no se frotó con odio. Caminó hacia la orilla del río con pasos firmes. Se arrodilló donde el agua era más tranquila. Sumergió sus manos en el frío líquido. Las lavó con calma, con deliberación, viendo cómo la sangre se disolvía y desaparecía. No estaba lavando su vergüenza, estaba lavando las herramientas de su defensa. Eran manos de guerrera, no de víctima. Se levantó, sacudiendo el agua de sus dedos, y se giró hacia Lozen. Vio la sangre en el hombro de él, vio el dolor en sus ojos entrecerrados. Sara miró su propio vestido, ese harapo gris y sucio que había sido el símbolo de su cautiverio y su degradación. Con un movimiento brusco y decisivo, agarró el dobladillo de la falda. La tela, ya debilitada por el desgaste, se rasgó con un sonido seco. ¡Rip! Sara arrancó una tira larga y ancha de tela. Luego, la sumergió en el río para limpiarla y exprimirla. Se acercó a Lozen. El guerrero intentó enderezarse, protegiendo su dignidad incluso en la debilidad. «Estoy bien», murmuró, apretando los dientes. «El río lo curará. El río ya hizo su parte», dijo Sara, su voz suave, pero con una autoridad nueva que hizo que Lozen la mirara con sorpresa. «Me toca a mí. Ahora me...» Sara se arrodilló junto a él. No tuvo miedo de tocarlo. Sus manos, frías por el agua pero firmes, apartaron suavemente los dedos de Lozen de la herida. Limpió la sangre alrededor del orificio de bala con la tela húmeda. Lozen siseó de dolor.
echando la cabeza hacia atrás, exponiendo su garganta vulnerable a la mujer que, momentos antes, temía su propia sombra. «Me lavaste los pies cuando yo me sentía basura», susurró Sara, trabajando con concentración mientras envolvía la herida con la tira de tela limpia, aplicando presión para detener la hemorragia. «Me dijiste que mi espíritu era luz. Me devolviste a mí misma». Terminó el vendaje, atando el nudo con fuerza. Luego, hizo algo que selló su pacto para siempre. Colocó su mano, pequeña y pálida, sobre el pecho desnudo y ensangrentado de Lozen, justo sobre su corazón. Sintió el latido fuerte y rítmico bajo su palma. «Ahora tú», dijo ella mirándolo a los ojos. «Ahora yo cuido tu luz. Ya no soy una carga sucia, Lozen. Soy tu compañera». Lozen cubrió la mano de ella con la suya. Sus ojos brillaron, húmedos de nuevo, pero no de tristeza, sino de una gratitud inmensa. «Compañera», repitió él, aceptando la igualdad, aceptando la curación. «Mi igual». Se quedaron allí, apoyados el uno en el otro bajo las estrellas, dos supervivientes que habían encontrado la pureza no en la ausencia de cicatrices, sino en la valentía de sanarlas juntos. 2 años después, el sol del mediodía caía sobre el mismo río, pero la luz era diferente ahora. Era dorada, cálida y vibrante. El lugar que una vez fue escenario de desesperación y muerte estaba lleno de vida. Las flores silvestres amarillas y violetas habían crecido en la orilla, cubriendo las rocas donde una vez se escondieron. En la parte menos profunda del río, donde el agua formaba una poza tranquila y transparente, había una escena de alegría pura. Sara estaba dentro del agua, con el vestido remangado hasta los muslos. Su cabello, ahora largo, brillante y trenzado, con cintas de cuero al estilo apache, caía sobre su espalda sana. Su piel estaba bronceada por el sol, y sus ojos, antes llenos de terror, ahora tenían las arrugas finas de quien ríe a menudo. En sus brazos sostenía a una niña pequeña, de apenas 1 año, que chapoteaba felizmente, golpeando el agua con sus manos regordetas y chillando de deleite. «Mira, Lozen, le gusta el agua», rió Sara, levantando a la niña hacia el cielo azul. Lozen estaba sentado en la orilla, observándolas. Su hombro izquierdo tenía una cicatriz blanca, un recuerdo permanente de aquella noche, pero el brazo era fuerte y funcional. Estaba tallando un pequeño juguete de madera de sauce. Al escuchar la risa de Sara, dejó el cuchillo y la madera. Se levantó y entró al agua. La niña, al verlo, extendió los brazos hacia él. «¡Papá!», balbuceó. Lozen tomó a su hija en brazos y besó su frente húmeda. Luego miró a Sara, extendió su mano libre y acarició la mejilla de su esposa. «Este río», comenzó Lozen, mirando la corriente que fluía eterna. «Este río es vida», completó Sara sonriendo. «Aquí lavamos el pasado y aquí bautizamos el futuro». Sara tomó un poco de agua con su mano y la dejó caer sobre la cabeza de Lozen, un gesto juguetón pero cargado de memoria sagrada. El agua brilló como diamantes al caer. Ya no había suciedad, ya no había manchas. Solo había una familia, un río y la luz inquebrantable del espíritu que había triunfado sobre la oscuridad. La historia de Sara y Lozen es un testimonio poderoso de que la pureza no es un estado físico que se puede perder, sino una cualidad espiritual que nadie puede arrebatarnos. La violencia puede marcar la piel, pero el amor y la autoaceptación tienen el poder de limpiar el alma y transformar el trauma en fuerza. ¿Qué opinas sobre el momento en que Sara decidió dejar de verse como una víctima? ¿Crees que el amor verdadero es aquel que te ayuda a sanarte a ti mismo? Deja un me gusta gigante si esta historia de redención y coraje te tocó el corazón. Comenta, mi espíritu es luz, si crees que nadie puede manchar quién realmente eres. Y por favor, suscríbete al canal y activa la campanita. Historias profundas y sanadoras como esta merecen ser compartidas con el mundo.
Nos vemos en el próximo video.